Bueno, el tema que tenemos programado para hoy, los temas que tenemos programados para hoy es analizar algunas cuestiones relacionadas con Big Data y calidad y, por otro lado, con inteligencia artificial y calidad. Estos conceptos de Big Data son relativamente más nuevos, más recientes, digamos, que los que nosotros trabajamos en calidad, pero de todas maneras me parece importante que tratemos de ver de qué manera se enhebra uno con otro. En el caso de inteligencia artificial, las ideas básicas de inteligencia artificial tienen bastante antigüedad, ¿sí? Más o menos la misma que tienen las ideas básicas de calidad, hacia los años 40 del siglo pasado. Empezaron, ¿sí? Empezó a hablarse de calidad y de inteligencia artificial separadamente. La calidad tuvo un desarrollo práctico como herramienta de gestión, como forma en que los directivos de corporaciones o de organizaciones guiaban a sus empresas u organizaciones, tuvo un desarrollo muy importante. Lo de la inteligencia artificial, bueno, siendo algo más abstracto, estuvo más limitado al mundo de la investigación científica, al mundo académico, y no tanto a la práctica en las organizaciones. Pero en los últimos años se está viendo, digamos, un impacto de algunas ideas relacionadas con inteligencia artificial sobre las organizaciones, ya en un terreno más práctico. Digamos, podemos preguntarnos por qué lo queremos relacionar con calidad, ¿no? ¿Por qué estas ideas, estas nociones, estas formas de ver las organizaciones o formas de manejar información que utilizan las organizaciones pueden tener una relación con calidad? Y para nosotros esa relación existe, bueno, desde el punto en que las mejores prácticas nos van a interesar siempre desde la perspectiva de calidad, y también porque nosotros en calidad decimos que tenemos que basarnos en hechos. Los hechos son acontecimientos, sucesos, que generalmente generan datos, o se relacionan con datos, y el procesamiento, la elaboración de esos datos nos permite, digamos, tener información. Con esa información podemos tomar decisiones, con esa información podemos ir aprendiendo más y cada vez tomando mejores decisiones. Entonces, el vínculo con calidad existe. Y en realidad acá, en esta ficha que les estoy presentando, que estamos compartiendo, de alguna manera trata de relacionar eso que estoy comentando yo, ¿no? Del Big Data al Data Quality. Yo no sé si ustedes tienen claro qué significa Big Data, qué se apunta hablando de Big Data, qué estamos queriendo decir cuando decimos Big Data. ¿Qué han oído hablar de esto? Nadie me cuenta nada. ¿Qué dice Google acerca de Big Data? ¿Qué dice? Que es un conjunto de datos complejos, digamos, tomados de diferentes bases de datos. Uh-huh.
Bueno. Sí. ¿Qué más podemos decir? Que necesitan datos, digamos, y ser tan complejos, se necesita un software especial para procesarlos, que no son datos, digamos, comunes. Ujú. No son datos comunes. Comunes ni sencillos, digamos, son más bien complejos. ¿Sí? Bueno. Dale, por ahí estamos, creo yo, enfocando. Vamos a tratar de agregar alguna precisión intentar agregar alguna precisión al respecto, ¿no? Nosotros sabemos que la enorme posibilidad actual por el avance de procesar muchísimos datos en muy poco tiempo y a su vez la enorme capacidad que tenemos de almacenar la información nos está permitiendo disponer de un gran volumen de datos y animarnos a tratar de hacer algo con ellos. El concepto de Big Data está referido a abordar justamente muchísimos datos, gran volumen de datos, donde la fuente de los datos puede ser diversa y la estructura con que están organizados esos datos puede ser diversa o ser desestructurados o muy poco estructurados. Entonces, si bien nosotros tenemos gran capacidad de procesamiento de datos y gran capacidad de almacenaje, tenemos que también encontrar alguna manera de que todos esos datos no solo los almacenemos, sino que los podamos transformar en decisiones, en información, los podamos transformar en información que nos sea útil para los procesos que llevamos adelante en nuestras organizaciones. Si tenemos muchos datos y no sabemos qué hacer con ellos, no nos es útil, ¿sí? Si tenemos pocos datos, nos estamos perdiendo datos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra visión del entorno y nuestra toma de decisiones. Entonces, para lograr esto, tenemos que conocer los datos con que contamos y tenemos que encontrar formas de que estos puedan ser procesados de manera efectiva para los objetivos que nos estamos planteando. Esto sería lo que nosotros tendríamos que hacer con este volumen de datos, ¿no? El Big Data apunta justamente a decir eso, ¿no? Un conjunto de datos grande y complejo que precisa de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Bueno, en el pasado, lo que nosotros teníamos era una situación un poquito más simplificada frente a esto, porque generalmente las propias organizaciones generaban los datos con los cuales se movían, con los cuales iban a trabajar. Iban a correr sus procesos o iban a desarrollar sus actividades. Esto era así antes, cuando había, digamos, menos datos, era más difícil intercambiarlos, era más difícil acceder a ellos, se generaban en menor cantidad y la forma de obtenerlos en general estaba bastante estructurada de acuerdo a las necesidades de la organización. Pero bueno, esto cambió y el tema de que cambie tiene que transformarse en una oportunidad para nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esto está justamente, es el gran desafío, digamos, que nosotros tenemos muchas veces, o sea, accedemos
grandes bases de datos, obtenemos muchos datos, mucha información y no sabemos muy bien cómo manejarlo. Entonces vamos a tratar de ver algunas pautas para entender cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar sobre ese gran volumen de datos. Entonces ven, en el pasado los productores de datos eran en su mayor parte los mismos que los consumían. Y entonces la calidad no representaba un problema porque ya la generación del dato, la producción del dato se ajustaba a las necesidades que iban a tener los usuarios. O sea, la propia organización capturaba los datos y los ponía a disposición de sus usuarios, o sea, los usuarios de la propia organización, y entonces no había, digamos, no había tanto problema, porque ya se construían con la lógica que la organización necesitaba para utilizarlos. Por supuesto, esto sigue haciéndose así, pero hoy tratamos de ir hacia búsquedas de información en datos diversos, de diversas fuentes, de diversos orígenes, y no solamente los que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestra propia organización y las relaciones que tiene nuestra organización con el entorno, con los clientes, con los proveedores, con el propio personal, etc. Así que, bueno, ¿qué características le podemos asignar a los datos para considerarlos que son de calidad? Bueno, sobre esto hay cantidad de trabajos realizados por expertos en sistemas de información, por expertos en procesamiento de datos, hay infinidad de clasificaciones. Hasta en esta ficha está mencionado Juran, ¿no?, que es uno de los pioneros de la calidad. Pero nosotros vamos a tratar de ver no una sola, ¿sí? Ver algunas características que están señaladas en una de estas clasificaciones como propias de considerar si están, que los datos con que contamos son de calidad y nos van a permitir poder optimizar o tratar de optimizar su utilización. Entonces vamos a ver la grilla que señala este autor. Esta, la última que pone acá, en esta fichita. ¿Sí? Acá, esta grilla. Lo ven todos, ¿no? ¿Se ve? ¿Se lee? Bueno, entiendo que sí. Bueno, exactitud, ¿sí? Esta es una característica que tienen que tener los datos, ¿no? Por supuesto que no siempre tenemos exactitud en los datos, pero en ciertos datos el tema de la exactitud es particularmente crítico. O sea, nosotros podemos tal vez no tener exactitud en algún tema, ¿sí?, en algún punto, en el conocimiento de alguna preferencia de algún cliente o de algún potencial cliente, pero si, por ejemplo, la dirección de envío de los pedidos a un cliente no tiene el dato exacto, vamos a tener problemas serios. Entonces, la exactitud es una característica que tienen que tener los datos. Completitud. Esto quiere decir que estén completos, tenga todas las partes o componentes dentro de los datos acerca de un cliente, un usuario, una persona, una empresa que nosotros consideramos que tiene que tener.
Generalmente este ejemplo que ponen acá es cuando nosotros, por ejemplo, llenamos, ¿sí?, algún formulario digital de ingreso en algún lado para obtener algún tipo de servicio o adquirir, ingresar a una base de datos para después adquirir algún tipo de productos. Bueno, generalmente vemos que hay algunos datos obligatorios y otros que no son obligatorios. Bueno, los obligatorios se requieren porque se entiende que cuando están todos los obligatorios, el conjunto de datos está completo, ¿sí? Los demás opcionales, bueno, son adicionales. Esto, desde luego, con el tiempo puede ir cambiando, y algunos que consideramos necesarios pueden dejar de serlo, y algunos opcionales pueden pasar a ser necesarios. Por eso, cuanto más datos podamos tener, mejor. Digamos, es mejor tener más datos que tener menos datos. Consistencia. Bueno, esto, ven la consistencia. Por ejemplo, el ejemplo que pone acá el autor, que dice: para un cliente tenemos ventas registradas, pero no hay órdenes de pedido. Esto es inconsistente porque tal vez en nuestro proceso de compras, ¿sí?, perdón, de ventas, en nuestro proceso de venta, se dispara con una orden de pedido de nuestros clientes y después termina en la realización de la venta. Entonces, si nos aparece que un cliente tiene ventas y no tiene orden de pedido, hay una inconsistencia. Este tipo de problemas, que pueden ser muy diversos, las inconsistencias pueden ser muy diversas, para detectarlo, o requiere análisis por parte de algún analista para definir cuáles son las inconsistencias, o lograr disponer de sistemas inteligentes para que ellos mismos puedan descubrir cuáles son las inconsistencias que se pueden ir presentando. Pero digamos que en general el diseñador del sistema, de las bases de datos, las va a buscar. Las experiencias de quienes usan la información también pueden estar marcando algunas inconsistencias, detectan problemas, inconsistencias, lo reportan, y después deberían llevarse adelante acciones para corregir esas inconsistencias, ¿no?, que son problemas que, digamos, nos pueden después hacer utilizar más los datos y la información porque son contradictorios entre sí, o no son adecuados, no dan la información adecuada acerca de determinado sujeto, individuo, cliente, persona, empresa, etc. Producto. La pertinencia temporal es la oportunidad, ¿no? Lo podemos definir también a la oportunidad, ¿sí? Esto, digamos, ya está en las clasificaciones clásicas, las definiciones de atributos clásicos de los datos. Aparecía el concepto de oportunidad. Para que un dato pase a ser información, tiene que ser oportuno, o sea, estar en el momento que se lo requiere, no después. Generalmente no hay problema en que esté antes, pero no después, ¿sí?, porque después ya nos hizo perder la oportunidad, ¿no? Bueno, ven acá un ejemplo recontra simple que pone el autor, ¿no? Para la asignación de habitaciones en un hotel, la recepción debe contar con el número actualizado de habitaciones disponibles en el momento en que llega un pasajero. Si no está actualizado, le puede asignar una habitación a otro pasajero que ya la tiene. Estos problemas de oportunidad pueden ser bastante graves, ¿no? Si nosotros no tenemos actualizado nuestro registro de disponibilidad de fondos de nuestros clientes, si estamos en una entidad bancaria, podemos llegar
digamos, a permitirle retirar más plata de la que tiene si ya retiró una vez y después vuelve a retirar y no está actualizada la base de datos. Y así podemos pensar muchísimos ejemplos. Unicidad, ¿sí? Bueno, acá a lo que se refiere es a que, por ejemplo, puede haber un mismo sujeto u objeto dentro de un sistema, ¿sí? Que está tratado como si fueran dos. O sea, en la realidad es uno solo, es una sola persona, pero fue cargada con dos nombres distintos. Esto es bastante frecuente que ocurra cuando usamos alguna base de datos o obtenemos datos de redes, de distintos tipos de redes, donde algunas personas se pueden registrar más de una vez. Entonces nosotros puede ocurrir que no nos demos cuenta de esto, entonces a una misma persona física estén con varios nombres, y tal vez deliberadamente lo hizo esa persona, y no es por una falla con que nosotros hemos capturado la información. Otro principio fundamental, digamos, relacionado con esto de la unicidad que había en sistemas, ¿no? Que ya desde tiempo inmemorial se decía, es que un dato debe ser cargado una sola vez o capturado una sola vez, y después procesarse muchas veces o las veces que sea necesario. Pero no habría que diseñar sistemas para que la carga del mismo dato tenga que hacerse cada vez que tiene que correrse ese sistema. Principio básico de sistemas de información, o sea, cargar los datos una sola vez. Como es obvio, si hay que cargarlo el mismo dato muchas veces, hay pérdidas de tiempo y riesgo de que se cometan errores, porque se puede cometer un error, cargarlo distinto y es lo mismo. Antes esto era particularmente crítico y muy importante, muy significativo, y era una falla de diseño de sistemas grave, digamos, cuando se diseñaban sistemas donde el mismo dato había que cargarlo más de una vez, o para correr distintos procesos había que cargar los mismos datos en lugar de ir a obtenerlos en una base de datos única que proveyera a los dos procesos. Pero con el tema de Big Data y las fuentes alternativas de obtención de datos y la falta de estructuración, este tipo de problemas aparece muchas veces, con mucha frecuencia. Ya no nos vamos a horrorizar tanto porque, en fin, tenemos que aprender a manejarlo. Una misma persona en una base de datos a la que accedemos puede estar anotada o registrada o actuando de una determinada forma, con una determinada identificación, y en otra está de otra manera. Entonces, ¿cómo llegamos a darnos cuenta que es el mismo sujeto, ¿no? La misma persona, la misma empresa, la misma organización? Bueno, esto tiene alguna complejidad, ya no es un defecto del que diseñó el sistema, sino es una característica de trabajar con muchas bases de datos. Y el tema de la validez, bueno, la validez, para darle validez a un dato, es como acá está el ejemplo que pone, es una regla de control sobre la base de la fecha y la hora en que se registra determinado dato. Si aparece después de un cierto momento de corte, no sería válido ese dato. Bueno, también la validación del dato es importante. Podemos pensar ejemplos obvios, ¿no? Si alguien pone fecha de año de nacimiento 1900, seguramente es un error, ¿no? Por decir un ejemplo recontra trivial, ¿sí? Con frecuencia, si nosotros construimos nuestras propias bases de datos,
nuestros repositorios de datos, es muy probable que pongamos validaciones al momento de ingresar los datos. En el momento de cargarse podemos establecer algún tipo de validación, ¿sí? O sea, si no damos entrada a un dato que no sea válido, ¿no? No cargamos a nadie con fecha de nacimiento 1900, año de nacimiento 1900. Pero, nuevamente, cuando nosotros recibimos o recurrimos o accedemos a información de otras fuentes o de otras bases de datos, nos podemos encontrar con este tipo de casos, con datos que no son válidos. Pero bueno, no nos vamos a dar cuenta, tendremos que construir alguna regla de validación para que los filtremos después y los identifiquemos dentro de las bases de datos que nosotros vamos a manejar. Así que esto que les acabo de presentar, después les subo la fichita, es algunas consideraciones que podemos hacer acerca de cómo actuamos con bases de datos que, muy amplias y con poca estructuración, y que no son solamente las que construimos nosotros, ¿no? La propia organización a lo largo del tiempo, sino que son bases de datos a las que vamos accediendo de distintas formas. Bueno, ¿se llegó a comprender esto? Sí, profe. Pienso que sí, ¿no? No es demasiado complejo. Vamos a ver otra ficha, ¿sí? Ya metiéndonos en temas de inteligencia artificial. Bueno, acá esta ficha la he tomado de una página de Microsoft, ¿sí? O sea que de alguna manera es el pensamiento que tiene al respecto Microsoft. Como les dije antes, si ustedes investigan o googlean o van a Wikipedia, digamos, para ver qué es la inteligencia artificial, van a ver que los primeros desarrollos se hicieron en los años 40, cuando empezaron a desarrollarse las grandes computadoras, ¿no? Cuando empezó a construirse los grandes procesadores electrónicos de datos, y que hoy los de aquella época nos parecen extremadamente rudimentarios y toscos, pero bueno, en aquel momento eran avances. Y ya allí, en aquel tiempo, se trataba de ver de qué manera los sistemas informáticos, los sistemas digitales, podrían llegar a imitar funciones cognitivas, como dice esta definición aquí, funciones cognitivas en los seres humanos, ¿no? U otras manifestaciones de inteligencia, pero en general siempre las pensamos en función de si se parecen a los rasgos o características que nosotros tenemos. Observen una nota al margen de todo esto, es que generalmente cuando nosotros nos imaginamos un robot es artificial, tendemos a verlo con forma semi-humana, humanoide o parecida a los hombres, a las personas, ¿sí? Hombre, mujer. Así lo ha construido la literatura, se ha desarrollado en nuestra imaginación esa imagen, vía la literatura, vía el cine, los relatos, etc. Entonces tendemos a pensar, bueno, va a ser una persona similar a la persona, pero artificial. Frankenstein era así, una novela bastante antigua donde, bueno, justamente un ser no humano actuaba como humano. Entonces, podríamos pensarnos también que podría ser de otra manera, o sea, no necesariamente tiene que parecerse a nosotros, y de hecho hoy
la mayor parte de los robots que se utilizan, ¿sí? En las fábricas, en las industrias, en los laboratorios, no tienen forma humana, digamos, son máquinas, digamos, que tienen rasgos o características basadas en la funcionalidad que tienen que cumplir. Pero nosotros tendemos a imaginarlos como humanoides. Esto en cuanto a la imagen, que parece ser no es lo más significativo, o sea, digamos, nosotros caminamos con piernas, porque así lo ha hecho la evolución biológica, ¿no? Pero digamos, para un robot quizás sea mejor en algunos casos que tenga ruedas, ¿no? Pero yendo a la parte cognitiva, ¿sí? Allí generalmente lo que se ha visto es que las máquinas demostraban una capacidad, y pronto demostraron una capacidad superior a las personas para procesar volúmenes muy grandes de datos, y sacar después alguna información de ellos, ¿sí? Entonces, para procesar datos es mejor una máquina, tiene muchísima más capacidad que una persona. La mente humana no logra hacerlo de la misma forma que las máquinas. Allí ustedes pueden pensar el desarrollo de computadoras que lograron ganarle a las personas humanas en deportes como por ejemplo el ajedrez, que requieren digamos, de muchísima capacidad intelectual. Bueno, con el tiempo, después de muchos años, y no exento de algunas polémicas, las máquinas derrotaron a los grandes maestros de ajedrez. Eso correría por un lado, ¿sí? Entonces allí parecería que es una batalla en la cual más o menos todos reconocemos que una máquina va a lograr hacer las cosas mejor que lo que hacemos nosotros, las personas. Pero eso no es, o eso es tan solo una parte de la inteligencia artificial, porque, digamos, la inteligencia artificial es un poquito más compleja, o le podemos agregar otras cosas que hacemos nosotros los humanos, para ver si las máquinas en algún momento lo pueden llegar a hacer. Entonces aquí, bueno, lo podemos meter en esta cuestión, en esta separación de como dos tipos de inteligencia artificial, ¿no? La primera, esta que acá en este texto se llama como inteligencia artificial estrecha, estaría relacionada o está relacionada con lo que estábamos de alguna manera hablando nosotros, o nace en lo que estamos hablando nosotros con la perspectiva de llegar un poquito más, de avanzar un poquito más. ¿Cuál es la característica? Bueno, acá, por ejemplo, el ejemplo que pone acá, inteligencia artificial estrecha, bueno, son todas las máquinas que tienen gran capacidad para procesar mucha información, muchos datos, analizarlos y actuar en consecuencia, y te pone que puede llegar incluso a estar en esta categoría vehículos autónomos, ¿sí? Que es uno de los desarrollos, ahora vamos a mencionarlos, donde se ha puesto más énfasis y los resultados son en gran medida contradictorios, y asistentes digitales personales.
característica de esta inteligencia artificial estrecha es que no implica ni conciencia ni emoción. O sea, la máquina no tiene emociones ni tiene conciencia de su propia existencia. Esto sería en esta otra categoría, la inteligencia artificial fuerte, debería lograr eso. ¿Sí? De emitir juicios en situaciones inciertas, tener una tabla de valores, digamos, con la cual procesar, ¿sí? Tener creatividad, imaginación y quizá lo más difícil que no se ha logrado es que se tenga conciencia de sí mismo, o sea, la máquina sienta que existe. Esto no se ha logrado todavía. Pero en el camino de los desarrollos de la inteligencia artificial, entonces, pasando de esta estrecha a la cada vez más general, que sería más parecida a esas capacidades de segundo nivel, no solo de procesamiento de datos, sino de valoración que tiene la mente humana. Bueno, nosotros podríamos distinguir estas dos formas de aprender, ¿no? Porque una de las cuestiones es cómo se aprende, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, bueno, las máquinas no aprenden, las máquinas tienen datos, tienen datos, tienen programa, y de acuerdo a cómo está diseñado el programa, es el resultado que se obtiene, ¿no? En los avances de inteligencia artificial se trata de lograr que la máquina también logre algún grado de aprendizaje, ¿sí? Para que su inteligencia tenga cualidades o dotes superiores, ¿no? Entonces allí hay, en el tema del aprendizaje, hay dos categorías, ¿no? El aprendizaje automático que está puesto acá, en el cual el aprendizaje se da a partir de correr ciertos algoritmos que son, digamos, programas, en definitiva, para identificar patrones que hay en muchos datos, entre muchos datos, que con esos patrones hacer predicciones. De alguna manera está relacionado con la capacidad para procesar muchos datos, pero con una vuelta de tuerca por encima de eso y buscando que logre el propio sistema encontrar algunas relaciones que a priori no están previstas por el que diseñó el sistema. Esto aprendizaje automático es machine learning en inglés. Y después tenés el aprendizaje profundo, donde ahí ya lo que se busca es emular, ¿sí? Esas funciones mentales, cognitivas del ser humano, más sofisticada, y que ayuden, ¿sí? A resolver problemas más complejos, donde no solo cuente la capacidad de procesar mucha información rápidamente, sino que vaya encontrando algunos recorridos diferentes, porque aún teniendo una gran capacidad para procesar mucha información, a veces no es posible procesar toda la información, entonces hay que aprender a encontrar caminos que simplifiquen ese procesamiento, ¿sí? Y permitan llegar al resultado de manera más abreviada. Entonces, aprendizaje profundo o deep learning en inglés, ¿sí? Acá tiene algunas de las utilizaciones, ¿no? En temas de reconocimiento de imágenes, también en el juego de ajedrez, ¿no? Porque, ¿qué puedo decir acá con respecto a la máquina que le ganó a los campeones
mundiales humanos, de los grandes maestros de ajedrez. Solo por capacidad de procesar datos no le alcanzaba a la máquina, porque las alternativas se multiplican exponencialmente y aún procesándolo muy rápido no había posibilidad de procesar todas las alternativas hasta el desenlace final, porque serían un montón o sea, miles de millones o millones de millones de posibilidades que no, aún procesando muy rápido no hay manera de verlas todas. Entonces hay que buscar caminos que simplifiquen y que a su vez no sean desacertados, que permitan llegar a descubrir, digamos, las jugadas, aquellas jugadas que pueden permitir ganar una partida de ajedrez. Así que ahí tienen, Machine Learning y Deep Learning. Vamos a ver acá, esta ficha de Microsoft nos presenta algunos ejemplos de inteligencia artificial que son desarrollos actuales, digamos, que hacen empresas como Microsoft, pero hay más empresas, no muchas, porque esto es muy costoso, pero hay más empresas que se dedican a hacer este tipo de desarrollo. Bueno, los automóviles sin conductor, ¿sí?, que andan solos, es un ejemplo. Y es verdaderamente difícil hacerlos. Hay algunos que se han desarrollado, no se ha extendido, ¿sí? Todavía no se logró una confiabilidad suficiente de este tipo de maquinarias. Es decir, fíjense, algo que parecería a priori, uno podría llegar a pensar, digamos, bueno, que se pueda manejar un automóvil, no hace falta ser un campeón de ajedrez para manejar un auto, ¿sí? Una persona de muy bajo nivel intelectual lo puede hacer, pero no se ha logrado que una máquina lo haga de manera suficientemente confiable. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que tomarse en cuenta, reconocer señales, imágenes, evaluarlas, tomar decisiones al respecto, tiene bastante complejidad, ¿no? Y después hay algunos dilemas de tipo ético respecto a qué decisión debe tomarse ante determinada situación, ¿no? El ejemplo típico que se menciona cuando se analiza este tema es si el coche que se maneja autónomamente enfrenta una situación de tránsito en la cual puede actuar de manera tal que provoca un daño a un tercero, pero salva a los pasajeros de ese auto autónomo, o no le provoca daño a un tercero, pero arriesga o le provoca daño a los pasajeros. ¿Cómo resolver esto? O sea, se cruza un peatón en el camino y ¿qué se hace? ¿Se lo atropella o se tira el auto al costado del camino y vuelca y tal vez fallece, no tiene daños físicos los pasajeros del auto? ¿Cuál es lo que debe hacerse? ¿Qué es lo que debe hacerse? ¿A quién provocar el daño? ¿Qué les parece? Y es complicado, o sea, debe ser complicado definir a quién tiene la responsabilidad, digamos. Depende cómo se lo tome al auto. Por ejemplo, uno de los que más difundido está es el caso de Tesla. Y Tesla
viste que ya hubieron varios accidentes y varios casos con los autos, y como que siempre salieron en la defensa de que ellos aclaran de que no es 100% seguro y que necesitan sí o sí, por más que el auto se maneje solo, necesitan que alguien haya en el lado del conductor, digamos. Viste que por ahí los accidentes que pasaron, o la gente venía sentada atrás, o Sí, como que no le habían dado mucha pilla a eso, y bueno, y ahí como que se disputa de quién es la culpa. sí, así es. Bueno, esos son casos, han ocurrido bastantes problemas con esto, ¿no? Porque todo se torna bastante impredecible, hay situaciones que son difíciles de anticipar porque son repentinas, totalmente impredecibles e inciertas. Entonces, ¿cómo responde el vehículo automático? Hasta uno podría decirle, si uno va a comprar un vehículo que anda solo, bueno, ¿qué regla de decisión tiene? Porque tal vez a uno no le interese comprar uno que a uno lo va a tirar a la banquina en lugar de atropellar al peatón, ¿no? Podría ser que no aparezca clientes en ese caso. Sí, tal cual. ¿Por qué perjudicarse uno para salvar al otro, ¿no? En fin, entonces todavía acá hay unas cuantas cuestiones que resolver. Después, en realidad, ese conductor autómata debería también ir aprendiendo, ¿sí? De las evaluaciones y las situaciones que se van dando. Obviamente, esto se programa, digamos, se busca que haya aprendizaje, se cargan millones y millones de alternativas donde se puede sacar promedios de cuáles fueron las situaciones, el mejor desenlace frente a los valores que toman determinadas variables, ¿no? que se cargan en el modelo. Pero bueno, tiene sin duda aún todavía complejidad, pese a que uno a priori podría pensar que es más fácil hacer un auto que ande solo a hacer una máquina que gane un campeonato mundial de ajedrez. Vamos a ver este otro ejemplo que pone la gente de Microsoft: bots y asistentes digitales, ¿no? Bueno, esto ya acá no es tan peligroso. Y de esto hay bastante, ¿no? Y nosotros ya lo vemos cotidianamente, o ya lo usamos, digamos, porque por ahí alguna empresa, en lugar de tener a alguien que atiende, tiene un bot que responde que maneja la comunicación con los usuarios o los clientes de esa empresa. O nosotros tenemos en nuestras casas algún asistente digital como Alexa, que le pedimos cosas y nos va respondiendo. Y bueno, fíjense ustedes la gran dificultad que ha tenido el desarrollo de todos estos software para manejar este tipo de cosas y dar estos servicios. Acá no hay mucho problema así de tipo moral o ético como viene en el otro caso, salvo alguna respuesta que puede ser inconveniente que dé estos asistentes digitales, pero bueno, no tiene la gravedad de las otras situaciones. Y esto se usa mucho. Otro ejemplo que ponen acá: motores de recomendaciones. Bueno, esto puede tornarse insoportable por momentos. Nosotros somos víctimas cuando usamos redes sociales de esto, ¿no? De las recomendaciones. O sea, empezamos a recibir recomendaciones por algún pedido que hemos hecho, alguna búsqueda que hemos hecho, y después tenemos un bombardeo de ofertas relacionadas con esa búsqueda. Entonces, esto se ha desarrollado mucho porque tiene, digamos, un uso comercial importante, ¿sí? Hacia los que
manejan redes sociales, esto lo ofrecen, digamos, como una manera de dar publicidad, ¿sí? Y cobrar la publicidad para financiar la empresa y que la empresa gane dinero. Yo lo dije un poco que es un bombardeo, pero en realidad es más bien útil, pero bueno, por momentos uno puede terminar fatigado con este tipo de sistemas, ¿no? Que generan muchas recomendaciones, que motorizan las recomendaciones. Bueno, filtrar un correo no deseado, en lugar de hacer uno, lo hace el propio software, el propio sistema. Tampoco parece algo en sí mismo demasiado complicado. Tecnología para hogares inteligentes. Ya hay, no mucho en nuestro país, digamos, pero en general hay bastante en todo el mundo. La posibilidad de hacer configuraciones dentro de las oficinas o de los hogares, en los lugares donde nosotros vivimos, para que las funciones que tienen que cumplirse se lo hagan de acuerdo a nuestros gustos o de manera más sostenible, digamos, evitando consumo eléctrico innecesario, en fin, mejorando la utilización de los recursos. Esto también está muy desarrollado. Y ellos acá nos ponen análisis de datos médicos. Bueno, esto antiguamente se le llamaban sistemas expertos, ¿sí? Donde lo que se buscaba es que algún desarrollo bastante sofisticado de un software, aunque quizás sin demasiada inteligencia, permitiera poder ayudar para hacer diagnósticos en temas médicos, y también se utilizaba mucho para analizar jurisprudencia frente a problemas judiciales, ¿sí? O sea, en medicina y en derecho se desarrollaron herramientas de sistemas expertos en una magnitud importante, ¿sí? Aquí lo que se busca es que, de alguna manera, partir de la base de esa enorme capacidad de procesamiento de datos que tienen los sistemas de computación, o sea, poder procesar muchísimos antecedentes y tratar de, a partir de esos antecedentes, generar diagnósticos. Con el tiempo a esto, más allá de que ese diagnóstico puede salir por medias estadísticas, o sea, analizando, bueno, los casos parecidos al caso concreto que tenemos en otras circunstancias dieron que se trataba de tal enfermedad en tal porcentaje de los casos, ¿no? Más allá de eso, que eso sería procesamiento de datos exclusivamente, cada vez se le pone más inteligencia, ¿sí? Para hacer una heurística que permita llegar a información más ajustada al caso concreto que se está buscando. Entonces algunos suponen que con el tiempo, de alguna manera, cierto, no sé si reemplazar al médico, pero probablemente darle un muy buen soporte al médico para que pueda hacer su diagnóstico y su tratamiento. En el tema legal, esto va a ayudar mucho también a los abogados para hacer sus presentaciones legales, sus reclamos en los distintos tribunales, porque van a poder acceder a muchísima, o acceden ya se usa esto, a muchísima jurisprudencia, doctrina, antecedentes, y ver su relación y aplicabilidad al caso concreto que están analizando. IBM tiene mucho desarrollo en esto, y otras compañías también. Y también, esto es más polémico, se piensa que pueden
en algún momento estos, digamos, robots de inteligencia artificial, poder reemplazar a los que tienen que dictar los fallos. O sea, no solo ayudar a los abogados a hacer las presentaciones judiciales, la presentación de las partes intervinientes que están llevando adelante reclamos, sino también desarrollar inteligencia artificial para resolver los casos. O sea, ponderar lo que dice una parte, lo que dice otra parte, los antecedentes, lo que aporta cada uno, las pruebas que cada una de las partes lleva al caso y resolver. ¿Sí? Bueno, tema también particularmente complejo. Hay algunos casos en el mundo sobre esto, principalmente orientados en bueno, como les decía, en apoyo a los abogados que actúan por una parte. También hay sistemas desarrollados de inteligencia artificial para apoyar el trabajo de fiscales que tienen que hacer reclamos o demandas por parte del Estado. Entonces, estas son herramientas que le ayudan. Reemplazar a los jueces, bueno, todavía no lo he visto mucho, no lo he visto en la práctica, no he leído de casos donde ya esté funcionando, que el juez sea una máquina. Esta ficha te trae algunas ventajas de la inteligencia artificial, ¿sí? Que bueno, son bastante obvias, como disponibilidad permanente, puede, en la medida que tenga luz, energía eléctrica, sigue funcionando. Si se le corta la luz, bueno, pero hay que también hacer un mecanismo, digamos, artificial para que pueda acceder a otras fuentes de electricidad la máquina y siga trabajando, ¿no? El robot siga funcionando con una batería de soporte. Comunicación a gran escala, automatización de tareas repetitivas, recomendaciones más pertinentes, decisiones más rápidas y precisas. Bueno, esto entonces es un breve resumen de lo que nos dice la gente de Microsoft, es un producto de Microsoft, acerca de inteligencia artificial. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo para polemizar sobre esto que estamos viendo? Desde la perspectiva de calidad, pensemos que, bueno, cuanto más automatizados están los procesos, cabría esperar menos probabilidad de error, ¿sí? Menos problemas de error, menos fallas. Cabría esperar eso. Juan Pablo dice algún riesgo específico de la inteligencia artificial. Bueno, hay gente que tiene visiones muy negativas acerca de esto, ¿no? Como en las películas, o sea, los robots después van a manejar a los humanos. Pero mi posición es contraria a eso. Yo creo que al revés, digamos. Hay que potenciar todo lo que se pueda la inteligencia artificial porque nos va a dar ayuda a los humanos, inclusive en situaciones como la que acabo de comentar, digamos, por ejemplo, de tener que hacer fallos judiciales. Desde mi punto de vista, un sistema de inteligencia artificial suficientemente desarrollado va a ser mejor que algunos sistemas judiciales como los que vemos en nuestro país. Pero es una opinión personal. Bueno, vamos a ver otra pequeño archivo que tengo para compartir con ustedes.
es este. Este es un libro, de un libro sobre Big Data en relación con los consumidores. Tiene varios capítulos, es un libro principalmente de marketing, ¿sí? Pero como justamente la información acerca de los consumidores y los posibles consumidores es muy importante y son datos, digamos, que nos van a interesar recibir, aunque no estén estructurados, aunque no tengamos relación directa con esto, porque obviamente nosotros los datos de los clientes a los que le vendimos ya los tenemos, pero podemos recibir datos muy diversos acerca de posibles clientes. Entonces, este tema es particularmente útil, acceder a estas bases de datos para tratar de conseguir nuevos clientes o desarrollar más nuestro negocio. Ustedes saben que hoy en gran medida la publicidad se lleva adelante a través de redes sociales y allí las ofertas de publicidad que recibimos y que podemos comprar, que nos desarrollan las empresas y sobre las cuales nosotros podemos trabajar algo, ¿sí? Bueno, están construidos sobre datos que tienen esas plataformas, y esos datos pueden ser procesados por ellos mismos a través de pautas que nos piden que definamos y canalizan así avisos o apariciones en los sitios o páginas a las que acceden los usuarios que les puede llegar a interesar lo que nosotros estamos ofreciendo o vendiendo, o nosotros definimos cómo llevar adelante esos caminos para tratar cómo parametrizamos esos caminos para tratar de llegar a los que nos interesan como clientes. Esto es un mundo que ha crecido bastante, que requiere un cierto expertise, que está en desarrollo, que marca en muchos casos el éxito de algunas empresas. A veces también marca que es una inversión publicitaria muy eficiente, porque tal vez invertimos publicidad en redes y logramos potenciar la venta mejor, dado que está más, si lo hacemos bien, está más dirigida a los potenciales clientes que si hacemos publicidad en medios masivos, digamos, donde, bueno, sí, llegamos a los que nos interesa llegar, pero llegamos a muchísimos más y eso es un costo. Invertir en publicidad en las redes puede ser más eficiente que poner avisos en televisión, digamos, según qué producto o servicio ofrezcamos y cómo lo manejamos. Y otras veces se hacen las dos cosas. O puede llegar a convenir las dos acciones, ¿no? O en general toda área comercial tiene las dos acciones. Bueno, acá en este punto les recomiendo que vean la película El Gerente. La vi el fin de semana y me pareció muy divertida. No sé si leyeron algún comentario o alguna crítica, si no, búsquenlo, y si tienen tiempo, véanla porque les va a parecer interesante como una estrategia comercial o de marketing impacta o puede impactar en la realidad de una organización y todas las facetas involucradas en ello. Más allá de que, bueno, es una historia del cine, un complemento cinematográfico, pero esto se basa en un hecho real. Entonces, ese por un lado el tema de
de la publicidad, nosotros también hemos hablado acerca de lo que el fortísimo impacto que provocan las redes sociales en la difusión de las opiniones de nuestros clientes, particularmente tanto las positivas como las negativas, ¿no? Las redes tienen muy articulado y estructurado esto de que haya calificaciones, ¿no? Y las buenas calificaciones, los buenos comentarios que pueden recibir nuestros productos o nuestros servicios, empujan las ventas, y los que no son buenos afectan nuestra reputación y nos hacen caer las ventas, o al menos afectan nuestra imagen. Esto también tuvo un crecimiento explosivo, y es algo que los pioneros de la calidad no lo veían, no lo tenían. La opinión de los clientes o de los consumidores se capturaba habitualmente a través de encuestas, ¿sí? Encuestas que se hacían en el momento, cuando alguien te estaba comprando o estaba terminando de usar alguno de los servicios que uno ofrecía, o con llamadas telefónicas o cartas que se hacían después a los clientes, ¿no? Hoy todo esto es mucho más inmediato, mucho más extendido y mucho más riesgoso. O sea, si nuestros productos, nuestros servicios no están de acuerdo con las expectativas de los clientes y tenemos malos comentarios de ellos, nosotros estamos en problemas. Así que es un tema para manejar con mucha más agilidad de lo que se lo manejaba en el pasado. Y a veces eso puede implicar situaciones injustas, porque tal vez podemos tener una mala opinión de algún cliente, pero puede estar cargada de subjetividad, de sus características, o sea, más cargada de lo habitual, de subjetividad, de situaciones personales, emociones propias de ese cliente, de ese usuario, que en realidad no se corresponden con el desempeño valorizado un poco más objetivamente de nuestro producto o servicio. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos que tener siempre preparado, gente que nuestra, digamos, de la organización, o bots para esto todavía no hay mucho, que responda. La respuesta nunca puede ser agresiva, o sea, tiene algunas pautas, ¿no? Siempre al cliente enojado hay algunas reglas de cómo tratarlo. Bueno, nosotros no nos tenemos que apartar de eso. En esta película que les acabo de decir tienen ejemplos que es al contrario. La empresa maltrata a algunos clientes en las redes, o los desafía a algunos clientes en las redes. Pero eso no es lo que aconseja el manual que hay que hacer. Y yendo a esto que les estoy presentando ahora, lo traje porque para señalar que acá se está viendo el proceso de venta, ¿sí? Como una experiencia. Nosotros en general vendemos nuestros productos o nuestros servicios, y y el cliente lo recibe, lo compra, lo paga, después dirá de alguna manera si le gusta o no. Darle este matiz de considerar lo que eso es una experiencia y no solo una venta o una compra por parte de nuestros clientes, implica agregarle un condimento donde vamos a mirar o tratar de ver emociones o sensaciones, ¿sí?, que despertamos nosotros en nuestros clientes. El propósito de esto es que esos clientes no solo se lleven por ejemplo, un buen producto nuestro, que les sirva, que cumpla con las funcionalidades que tiene establecido, ¿no? Recuerden lo que decíamos al principio de calidad de conformidad. O sea, cuando decimos que un producto o servicio es de calidad, cuando cumple con la especificación, con las características que tiene que tener, con
desempeño que nosotros dijimos que iba a tener. Bueno, cumple con todo eso, decimos, tiene calidad de conformidad, tiene calidad. Acá se le agrega un poco más de componente emocional con respecto a cómo el cliente valora la experiencia de comprar nuestro producto, recibir nuestro servicio. Entonces, esto se ha ido extendiendo cada vez más, ¿sí? Y en realidad este tema de la experiencia, ¿sí?, de compra, por ejemplo, es algo que miran mucho quienes tienen que tratar de valorizar las ventas en locales, ¿sí?, y no por internet, con el fuerte crecimiento del comercio digital. Alguien podría decir, bueno, pero yo lo veo en la computadora, lo compro, me lo traen y se acabó el problema. Entonces, ¿para qué tengo que ir a un local a comprar lo que yo quiero, o ver alternativas y elegir una, si yo a través de las redes, a través de internet, puedo ver miles y miles de alternativas? Entonces, hay experiencia en los dos casos, ¿no? Tanto que uno compre en el sitio de ventas de una compañía, o en un sitio de ventas general como Mercado Libre o eBay o alguno de ese tipo. Es una experiencia también, pero digamos, tiene menos aspectos de sensibilidad o toca menos sentidos que si uno va a comprar a un local, están vendiendo en un local. Entonces, para que, digamos, la venta a través en los lugares de venta, tienen que reforzar el concepto de la experiencia. O sea, no solamente el cliente tiene que llevarse lo que quiere, sino tiene que vivir una experiencia de determinadas características que le provoque una emoción, esa emoción le genere un recuerdo, y ese recuerdo pueda ser evocado en el futuro y tal vez implique una nueva venta o una nueva visita al local. Entonces, por eso le señalé esto de la experiencia, ¿no? Y este autor señala que la experiencia se puede ver, del cliente se puede ver a través de 4 dimensiones, ¿no? Que él menciona 4 dimensiones: relación precio-valor, ¿sí? RPC, diríamos, ¿no? Por ejemplo, relación precio-calidad, podríamos decir. Acá es precio-valor, ¿sí? Bueno, esto siempre es importante, ¿no? Y acá está la relación del tema del precio, que es un mundo aparte, ¿sí? O sea, cómo fijamos los precios y cómo relacionamos los precios que nosotros ponemos con las expectativas que tienen nuestros clientes acerca de nuestros productos y de los precios que le estamos diciendo que valen nuestros productos o servicios, ¿sí? Es un mundo muy especial. Sepamos que existe relación precio-valor o relación precio-calidad. O sea, cómo manejamos esa percepción que tiene el cliente acerca de esto y la experiencia que vive cuando nos compra. El producto en sí mismo, ¿sí? O sea, que en qué medida el producto va a cumplir con las expectativas previas que tienen los clientes acerca de él. El servicio, ¿sí? Donde, bueno, entraría acá todo lo que está relacionado con los productos que nosotros vendemos. Podríamos estar en una actividad de servicios y sería el servicio directamente, ¿no? Esto tiene también varias aristas, donde una cuestión muy importante es la información, ¿sí? O sea, nosotros vendemos productos, por ejemplo, pero tenemos que darle mucha información a nuestros clientes acerca de las características de sus productos, las funciones que tienen, las funciones que pueden cumplir, cómo utilizarlos, qué rendimiento pueden tener, cómo usarlos correctamente, cómo evitar que al deshacerse de ellos se provoquen daños, de qué manera usarlos de forma sostenible, en fin,
muchos aspectos relacionados con el producto que son servicios complementarios, no es solamente entregar el producto. Y finalmente señala acá esta dimensión de las emociones, que es tal vez lo que justamente estamos distinguiendo en esta nota, ¿no? del artículo, donde dice, bueno, la emoción que le podemos despertar a nuestros clientes, sobre lo cual nosotros en calidad generalmente tal vez por un poquito de prudencia y no ser demasiado grandilocuente, nos quedamos en la satisfacción del cliente. Que es un agrado moderado, pero no efusivo, ¿sí? O sea, como que esa cuestión de la euforia que señala acá no es algo que, digamos, nos interese ni que sea, de cierto modo, propio de vender o dar algún servicio. Siempre hemos hablado de satisfacer al cliente. En algún momento algunos hablaron de maravillarlo, ¿sí? Bueno, y euforia sería como un grado superlativo, ¿no? Hacerlo fanático de nuestros productos o de nuestros servicios. Bueno, esta pirámide de alguna manera muestra las cosas que estamos diciendo. Llegando aquí arriba, en la cúpula está puesto en la punta una métrica de la experiencia del consumidor, a ver de qué manera podríamos nosotros llegar a medir y dónde encontrar reflejada la experiencia de nuestros consumidores. Y acá señala este autor, esta ficha tiene unos añitos, 3 o 5 años tendrá. Ahora vamos a ver cuántos tiene. Dice, los canales más utilizados para provocar la experiencia son los siguientes. Correo electrónico, teléfono, llamar por teléfono y consultar qué grado de satisfacción han tenido nuestros clientes, análisis de las redes sociales, la web, respuesta de voz, focus group, juntarlos, clientes y hacerles preguntas y ver qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta, qué podría hacerse para que les guste más. En el punto de venta, correo postal, apps y SMS. Esto es del año 2016, como una encuesta, una investigación hecha en ese momento, hace 6 años. Bueno, hoy estos porcentajes han cambiado, ¿no? Y seguramente han cambiado. Las presencias en todo lo que es digital es superior. Insisto, aún pensando en que nosotros estemos tratando de llevar a los clientes nuestros locales, la presencia, la expresión de la experiencia que han tenido al comprarnos se canaliza mucho más por estas vías de redes y no tanto, por ejemplo, con el teléfono. Y acá hay como un listado de acciones que se pueden llevar adelante para tratar que la experiencia de nuestros clientes sea más satisfactoria para el cliente, lo que implicaría que es más exitosa para nosotros. Bueno, yo me detendría aquí. Estas fichas se las subo para que le den una leidita. Vean, el factor acá analiza la hospitalidad. Una cosa rara, digamos, porque en principio parecería que no nos tenemos que preocupar mucho por lucir como hospitalarios, ¿no? Bueno,
No lean todo, lean la primera parte que les he comentado, ¿no? Que hemos estado conversando sobre el tema de la experiencia. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo les subo las 3 fichas que vimos. 2 son muy cortitas, en esta última solo la primera parte, para que bueno, las puedan repasar. Igual después subo también la reunión al canal de YouTube. Perfecto, muchas gracias, profe. Que anden muy bien, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.